Bueno, profesores, profesoras, nos alegra mucho contar con la participación de cada uno y cada una de ustedes en este día en el que tenemos un espacio muy especial. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jazmín Morales Benjumea y les cuento que en el taller de este mes de noviembre abordaremos un tema pues muy interesante y es esa relación entre los espacios académico-culturales para la innovación en las artes. Creo pues que este también es un tema que más allá de presentarse como un asunto propiamente de las artes, pues tendrá como reflexiones muy valiosas y también apuestas que podemos emprender desde nuestros diferentes lugares como maestros y maestras. Bueno, les cuento brevemente a quienes nos acompañan por primera vez, pues como cuál es el contexto de esta iniciativa. Nace ya hace un par de años, en el 2021, y tiene una intención muy clara y es poder abordar la innovación educativa como un tema que va mucho más allá de las herramientas y que por su parte pone en diálogo todo lo que tiene que ver con prácticas que transforman la enseñanza y el aprendizaje desde diferentes apuestas. Bueno, pues esta iniciativa hace parte del programa de desarrollo docente en el marco de los viernes para la formación docente. En el chat les voy a compartir un par de enlaces donde ustedes pueden estar al tanto de cuál es la programación, qué temas vamos a estar trabajando. Y bueno, siempre invitados e invitadas a formar parte de estos espacios, también de la oferta del programa de desarrollo docente. Y bueno, como les decía, pues para nosotros es muy importante poder situar en estos espacios del programa la idea de la innovación educativa y de la formación continua de maestros y maestras como un tema pues que se va relacionando con experiencias, conocimientos y prácticas pues que los mismos profesores al interior de la universidad vienen realizando como apuestas desde diferentes aristas. Y bueno, en este caso, desde el contexto de las artes. Y bueno, les cuento que entonces el día de hoy tenemos unos invitados e invitadas muy especiales. Se trata de la profesora Juliana Marín Taborda, ella es docente universitaria, investigadora en la Universidad de Antioquia. La profesora Nina Jambrina, ella es investigadora también. Profe Juliana, usted me ayuda con la pronunciación de la universidad. Y el Bueno, profesor Iván Zambrano, que también es docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Bueno, en este caso, a partir pues del escenario que nos presentan y cómo pensar estos espacios académico-culturales relacionados con la innovación educativa, vamos a conocer el caso de una experiencia Transmigrar con la profesora Nina Jambrina y con la profesora Juliana. Entonces, bueno, profesoras, cuéntenos de qué se trata esta experiencia. Hola, buenos días. Bueno, yo realmente quisiera hacerle como una pequeñita introducción a Nina y es que en este proyecto Transmigrars, ya ella nos va a explicar de qué se trata, yo simplemente la voy a introducir a ella, que nos acompaña hoy en el evento. Nina está pues desde Francia, ella viene de la Universidad de Toulouse y también ha estado pues acá en Colombia y conoce pues nuestro espacio y ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo. Entonces, este proyecto, queríamos iniciar este espacio presentando este proyecto. Primero, pues porque es una experiencia que vincula muchas cosas, desde la investigación, creación aplicada, también desde la transformación social desde las artes y pues precisamente, como ya nos decía Jazmín en la introducción, es un proyecto que vincula varias cosas de las que vamos a hablar el día de hoy que tienen que ver con esas posibilidades, digamos, didácticas, metodológicas, pedagógicas e investigativas que se suman desde las artes para transformar otros contextos. Entonces, así como para introducir de manera muy general esta charla que vamos a tener hoy, este espacio, es hablar de desde nuestro punto de vista, que son las artes, el de Nina, el mío, el del profesor Iván, que también va a estar aquí acompañándonos, pero entendiendo que esto que vamos a hablar el día de hoy puede ser extendible y se puede llevar a otros entornos. De eso pues vamos a hablar más adelante. Entonces quisiera como dejar esta pequeña apertura, invitarlos a que las reflexiones que Nina nos va a plantear desde el proyecto Transmigrars pues también las puedan
vincular a otras preguntas y a otros procesos que lleven ustedes aquí en este espacio. Entonces doy la palabra a Nina y también les agradezco al programa de desarrollo docente, al profesor Leandro, a Jazmín que nos han acompañado y por supuesto a Nina que también está aquí acompañándonos y pues va a compartir este momento con nosotros. Así que Nina, bienvenida y muchas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Juliana, Yasmín, por la acogida, por la invitación. Eso, como cuenta Juliana, la idea es como compartirles como una parte de un gran proyecto que se llama Transmigrar y ojalá les sirva pues para todas esas reflexiones, intercambios que se ven como apasionantes y me parece muy interesante que lo estén compartiendo entre pares, entre docentes. Yo no soy exactamente docente, maestra, doy muy puntualmente clases en la universidad. No conozco lo que puede ser como ser docentes de pronto con otras edades eh, y otros ciclos así de la vida. Más que todo me dedico a apoyar proyectos de investigación en las artes. Y yo misma pues hice como un doctorado en artes vivas, en estudios teatrales aquí en Francia. Entonces, pues mi formación es más que todo desde la investigación, desde la academia, entonces digamos que sí, soy como una teórica del teatro. Entonces les voy un poco a compartir, no sé si me escuchan bien, si me van a decir Sí, si se ve mi presentación. A ver, aquí están viendo. sí, Nina, ya sí. ¿Sí? Ok. Sí, Listo. A ver, para que pueda compartir la pantalla completa. ¿Cómo es eso? De le das pronto, en este cuadrito abajo junto a la cosita del Zoom, esquina inferior derecha. ¿y si le hago así? ¿Está bien? También, sí, también, ¿Sí? ¿Están viendo la sí. pantalla? Ah, bueno, listo. Entonces, transmigrar es por transformar la migración a través por las artes y más que todo las artes vivas. Entonces, realmente en este proyecto la relación entre, pues lo que tú decías, Juliana, la transformación social, en particular en frente a experiencias de migración, tanto internacionales como más nacionales, en el caso de Colombia y ver cómo las artes pues pueden aportar su papel en este reto. Entonces, el proyecto es un proyecto europeo de investigación y innovación. Entonces, realmente, pues convoca más que todo a gente que hace investigación, tanto desde la academia como desde otros campos, desde el campo artístico, pero con esta preocupación por innovar, eh, ¿no? Como crear también nuevas prácticas. Es un proyecto que está en pleno curso. Juliana nos como acompañó desde hace poquito, pero empezamos en el 2021, vamos hasta el 2025. Lo que es muy rico es que somos muchos, a veces puede provocar como también complicaciones y muchos temas de ser de culturas diferentes con disciplinas, metodologías diferentes, pero sí, como la apuesta también para innovar y para salir de sus zonas de confort de este tipo de programas. Entonces ahí lo que llamamos el consorcio o bueno, el grupo de socios, somos tanto académicos como estructuras académicas, como también compañías de teatro, empresas culturales, centros culturales entre distintos países, 4 países, Francia, España, Dinamarca y bueno, y Colombia que es muy importante, pues les iré contando, pero digamos que realmente se diseñó el proyecto entre la Universidad de Toulouse, donde trabajo, y la Universidad de Antioquia y también la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá.
después se fueron como juntando universidades y empresas culturales de los otros países. Como les decía un poquito, lo que, bueno, va realmente a implicar muchas cosas es que este grupo es pues a la vez internacional, como ven, pero es interdisciplinar, o sea, es un proyecto desde las artes, pero que se pone a dialogar con muchas otras disciplinas de, pues más que todo, las ciencias humanas y sociales. Tenemos gente en ciencia de la educación, mucha gente en psicología, gente en estudios políticos. Por ejemplo, en la UDEA trabajamos con colegas del INER, gente en antropología, en sociología, bueno, sabiendo que para abordar un tema tan importante como la migración, desde las artes sabíamos que también necesitábamos pues esas otras experticias, ¿no? Intersectorial en el sentido en que no solo somos distintas disciplinas académicas o de investigación, sino, como les contaba, pues un campo no académico, que también es toda otra realidad y otro tipo de investigación. ¿No? La investigación, pues más que todo en Francia, tengo o en Europa, tengo que precisar que digamos acá, este perfil que puede ser muy común en Colombia, por ejemplo, de artistas, investigadores, de gente que se forma realmente en la investigación-creación, que tanto práctica como va a reflexionar su práctica, es muy poco común en Europa. Hay realmente como un camino de formación mucho más teórico, ¿no? Y así desde la academia, y de alguna manera, para resumir, los artistas se forman en escuelas. Lo que pasa que el diálogo apenas se está volviendo a tejer, a lo menos en el campo de las artes vivas, del teatro. Sí, es como dos universos que apenas empiezan a dialogar desde hace unas décadas. Por eso Colombia es muy rico como el diálogo, porque hay una cultura mucho más desarrollada de esta investigación-creación y este doble perfil de los artistas investigadores. Y colaborativa, entonces, esta investigación, porque realmente no se trata de cada uno con su experticia hace lo que sabe hacer, sino que nos podemos a inventar juntos como nuevas cosas, ¿no? Desde el diálogo de saberes y de disciplinas, pero entonces la idea es esta, es como trabajar colaborativamente para una meta común, sabiendo que agradecemos mucho a las otras disciplinas que se prestan para un proyecto que sí es realmente indagar desde las artes y para las artes, ¿no? Ahorita les vuelvo un poco a explicar eso. Y para que midan el tamaño que somos, entonces igual de rico como complejo, pero somos más de 130 personas participando, que más que todo significa viajando. La idea en este tipo de programas europeos de mucha movilidad, de muchos intercambios. Entonces, pues como Juliana, tú estuviste ahorita en Toulouse, pues yo estaba al principio del año 2023 en Medellín. De hecho, es eso, como puros intercambios de saber, noticias, como de viajar y conocerse para ampliar como cada uno su horizonte. Em, para contarles un poco de, bueno, más allá de este título, Transforma la migración por las artes, que nos planteamos ahí arrancando la propuesta, ¿no? Básicamente es como ver en qué medida las artes, en particular las artes vivas, pueden ayudar a transformar las vulnerabilidades de las personas migrantes. Entonces, lo que más que todo estudiamos, ponemos en práctica y tenemos como meta es eso de los talleres artísticos. Entonces, no trabajamos sobre espectáculos, obras, sino que el corazón es unas prácticas donde gente, pues no profesional, participa, ¿no? Y todo una práctica pensada para ellos y para ellas. Y la idea, entonces, si digamos, el papel de la investigación ahí es estudiar, podríamos decir, el impacto de esas prácticas con la gente, y con la gente en este caso que vivió o está viviendo una experiencia de migración.
Eso es un reto desde las artes porque puede ser muy común que psicólogos, sociólogos, que gente de ciencia de la educación estudie prácticas artísticas, pero que el campo mismo de las disciplinas artísticas se ponga a investigarse a sí mismo de alguna manera. Eso es, digamos, lo más diferente, ¿no? Lo más nuevo que queríamos proponer. En efecto, queríamos lograr diseñar herramientas que se pensaran desde pues, la especialidad, la experticia de los artistas para poder medir, valorar, observar prácticas artísticas, ¿no? Entonces, como una mirada más también, sí, como familiar, experta, técnica, que no sea solo desde otras disciplinas, que además, pues, en términos de que también de visibilidad o de trayectorias pueden ser como mucho más instaladas. La investigación en arte es bastante marginal. De pronto la gente metida, estamos muy apasionados y no nos damos cuenta, pero claro, la psicología va a ser mucho más fuerte, con mucha más tradición así de medir, de evaluar. Entonces era como este reto de ver desde las artes cómo inventamos herramientas que tengan este mismo sabor y esas mismas formas creativas de observar fenómenos y intentar analizarlos. Y como decía Juliana, y es un poco después lo que voy a un poco desarrollar y ojalá pues sí les sirva, es que el marco metodológico que nos planteamos fue el de investigación, creación aplicada. Y ahorita les digo cómo lo planteamos, ¿no? ¿Qué es eso para nosotros y nosotras? Mm, también para terminar de contextualizarles el proyecto, como les decía, realmente todo es alrededor del estudio y la formulación de talleres artísticos para personas y con personas migrantes. O sea que la primera fase fue este reto de plantearse, conocer, identificar herramientas de observación y evaluación que nos permitieran como entender, ¿no? Esos efectos o esos no efectos de las prácticas artísticas con las personas. El segundo momento fue pues ponerse a aplicar esas herramientas, esos procesos de observación en general procesos muy participativos, no desde afuera, fueron observaciones muy participantes por parte de la gente que estaba ahí como, sí, observando el taller. Allí también estaban metidos en todos los ejercicios y encuentros humanos posibles. Eso se hizo en Colombia, España y Francia. Y finalmente, donde pues nos conocimos más con Juliana y ahí les voy a detallar un poco este momento del proyecto, una modelización, lo planteamos así también, pues hay que contextualizar en un proyecto europeo de esos, es también cierto vocabulario que se espera, una modelización de talleres artísticos, digamos, idóneos, o eso, como tipos que podríamos compartir y que tengan en cuenta pues todos los resultados, las observaciones, las buenas prácticas, las cosas que funcionan o a la inversa, las cosas que hay que evitar absolutamente. Eso, ¿no? Para intentar formular unos talleres y en la cual estamos, pues apenas terminamos la 3, esta 4 que apenas arrancamos, es la de implementar esas propuestas, ¿no? Intentar, pues entonces en Colombia, en Dinamarca, en España, en Francia, poner a prueba esas prácticas de intervención que diseñamos ahorita en julio en Toulouse, donde estábamos con Juliana. Y finalmente lo que tenemos planteado, y de pronto eso también les puede interesar, ¿no? Es que todos esos resultados, esos dispositivos de intervención, esas reflexiones, las queremos compartir, claro, porque es realmente la meta de este tipo de proyecto, que sirva, que se difunda. Y va a haber una escuela de verano en Madrid en julio 2025, donde ahí la idea es, bueno, entre nosotros, aunque seamos muchos, 130 y más, pues eso no basta. Toda la meta es que se pueda difundir a profesionales, artistas, pues gente que trabaja en esos temas, poder difundir
como esos resultados, ¿no? Y esas propuestas. Entonces, bueno, eso es lo que les quería mostrar, porque seguramente que puede ser también más concreto. No, la idea es que no se escuche el video, sino que se Ok. vea más bien pues este contexto de este encuentro de julio, ¿no? Que les contaba, además imágenes tomadas entre otras personas, pero mucho por Juliana. Aquí ven a Monique Martínez, que también es mi colega en la Universidad de Toulouse y que es responsable científica del proyecto y presenta básicamente los resultados, porque los resultados, ¿cómo fue? Nos encontramos en julio, hay como 40, 50 personas de todas las partes socias, con personas de Colombia, de España, de Dinamarca, de Francia. Y compartimos, después de haber viajado todos, ¿no? Haber intercambiado mucho entre cada estructura, nos reunimos y ven que, bueno, en la metodología también de cómo lograr desde un montón de estudios de caso, cómo lograr una propuesta de unos 6 talleres prototipos, cómo logramos, pues sí, a tantos proponer algo, ¿no? Entonces fueron muchos grupos de trabajo, fueron, como ven en un poco de las imágenes, momentos también, pues pasando por un training por la mañana, ¿no? Para arrancar el día y pues crear todo este vínculo de tantas personas que se iba profundizando a lo largo de los 30 días, que fue como este encuentro. También teníamos pues como unos archivos, aquí ven un poco una exposición de fotos de todos los talleres pasados que nos acompañaba, en la cual Juliana participó mucho. Entonces les quería mostrar un poco este video para que ven cómo trabajamos juntos cuando estamos ahí en esos momentos de gran encuentros y de sacar adelante como unas propuestas. En julio, entonces, lo que pudimos poner así en común y formular, pues fue algo no tan esperado, digamos, toda una guía que viene a reunir puntos de partida, principios, enfoques y mínimos. O sea, para ser más explícita, nos dimos cuenta de la importancia de no solo pues, una serie de ejercicios así sueltos, sino, digamos, todo un marco que le diera como el color de este proyecto y finalmente los consejos, marcos, buenas prácticas que acompañan los talleres, ¿no? Como unas recomendaciones para enmarcar los talleres, para pensarlos, diseñarlos de cierta manera, para que se hagan pues de la manera más idónea. Entonces ahí aparecen muchos elementos de ética, de co-creación, o sea, como de unos desgloses sobre lo que entendimos por migración, por vulnerabilidad, por transformación, por investigación, creación aplicada, que ahorita les muestro un poco como finalmente lo que resumimos el caso. Entonces, más allá de la práctica, logramos como un poco constituir esta brújula, digamos, ¿no? Después, pues el corazón de la propuesta fue proponer unos 6 talleres prototipos que iban pues un poco con un eje, cada uno alrededor de una disciplina, aunque cada taller es muy interdisciplinar al nivel de las artes vivas. Entonces, algunos son más centrados en danza, otros en clown, otros en performance, otros en teatro, otros en escritura creativa y uno pues que realmente se planteó como muy necesario alrededor de más bien ahí un público, sí, un público que es de las mujeres migrantes, ¿no? Que veíamos que era necesario plantear una propuesta aparte. También pues propusimos como este momento que nos apareció como muy importante de pretalleres, sin entrar en detalles, pues como la recomendación y finalmente, sí, el acompañamiento del taller
por un momento previo, así de encuentros, en marco, de hecho, que también formulamos, ¿no? También esas son las sorpresas de la investigación que no sabíamos que iba a ser así. Algo que es más del orden así de sesiones sueltas sobre unos temas, sobre la confianza, sobre el grupo, sobre la resiliencia. Entonces, eso, ¿no? Como indagando en corto tiempo sobre un tema y una cosa que vimos que podían ser muy necesarias de trabajar con personas que tenían esta experiencia. Y finalmente, aunque no fue la mayoría de los talleres que eran con niños, pero sí dándose cuenta pues de su presencia fundamental en todas esas trayectorias y esas comunidades con las cuales trabajamos. Entonces también pensar en ellas y ellos para pues que puedan estar con los padres, con las madres o juegos específicos para ellos. Entonces vuelvo y voy terminando como a mi presentación. Un poco entonces terminar y enfocar en si están viendo la otra vez la presentación. Sí, Nina. Ok. Entonces allí lo que de pronto sí, de alguna manera les interesa más es esta noción así toda rara de investigación-creación aplicada, pues de pronto seguramente investigación-creación sí les suena, pero aplicada sí, como algo que formulamos, que nos inventamos, pues claro que la investigación-creación aplicada hay que primero volver un poco a plantear investigación-creación. Para nosotros la investigación-creación, como les decía, en este contexto, pues va a ser muy diferente de un país al otro, pero en general, pues es como una práctica de investigación, la investigación-creación. Y es muy diferente al nivel de desarrollo entre algunos mundos y otros, ¿no? Como les decía, en Europa hay como cierto retraso frente a esta práctica. Como sea la apuesta de la investigación creación o las investigaciones creaciones, es plantear que sí, las prácticas artísticas pueden ser modos de conocimiento, pueden ser maneras de crear saberes, que de alguna manera es el papel de la investigación, tanto saberes, conocimientos sobre las artes mismas, ¿no? Como podemos ir estudiando, proponiendo en los propios campos, la historia, la innovación en las distintas disciplinas artísticas, pero también cómo esos saberes que crean las artes pueden ser relativos a otros campos psicológicos, de educación, antropológicos, sociológicos, y hasta, ¿por qué no?, de ciencias duras, como a veces lo decimos para ir más rápido. Entonces, es eso, es como pensar creando, ¿no? Crear pensando con una permeabilidad muy grande entre, bueno, esta falsa separación entre teoría y práctica y esta ida y venida entre la experiencia, lo sensible y pues de pronto unas dimensiones más reflexivas, cognitivas. Eso es como la apuesta, digamos, de la investigación-creación, pues que intentamos plantear aquí de manera muy simple. ¿Y qué pasa con la aplicación? Es que, digamos, es cuando se cruce la investigación-creación con un tipo de investigación-acción, un tipo de investigación-intervención que va a tener un objetivo en un contexto definido y sobre todo que tiene como meta proponer alternativas, soluciones, pistas a problemas sociales. Pues básicamente la investigación creación aplicada es lograr pues esta propuesta de alternativas a través de una investigación desde y por las artes, las prácticas artísticas. Entonces puede ser cualquier objetivo que en general en lo que nos concierne es sobre todo unos objetivos de transformación social, como decía Juliana,
pero puede ser la salud mental, la migración, la educación, la ecología, pues un montón de campos donde las herramientas de las artes pueden ser útiles a eso, ¿no? Como a indagar y pensar posibles. Y lo que puede caracterizar una investigación-creación aplicada respecto a una investigación-creación es que hay fuertes constricciones exteriores, digamos, eh, porque el problema identificado pues es muy concreto, es planteado por un socio externo que va, ¿no? Que puede pedir como unas soluciones en un marco muy preciso. O que haya mucha libertad para los artistas, pero igual con una meta muy precisa al final. Em, lo que implica, nos dimos cuenta mucho en Transmigrar, que en la investigación-creación aplicada va a haber una dimensión de participación y de co-creación inevitable, o sea que no pueden ser los artistas investigadores en su torre, ¿no? Sino que la gente con quien se trabaja, las comunidades, todas las personas involucradas en esta investigación metida en un entorno social, hace, ¿no? Que la creación de saberes, la difusión de los saberes, la reciprocidad también de esos saberes, forzosamente va a ser dialógica, dinámica, adaptativa, ¿no? Hay una cosa que realmente logra de pronto otra horizontalidad. En el caso de Transmigrar, donde pues se formuló un poco más sí, claramente la investigación-creación aplicada nos damos cuenta que es una noción que cobija unas prácticas muy diferentes, entonces la pensamos como abierta, como acogedora, metodologías diferentes, la pensamos como indisciplinada, ¿no? Que indisciplinado o interdisciplinar es una manera un poco chistosa de hablar de la importancia de la interdisciplinaridad, que va a plantear un papel de la universidad diferente, un papel de las artes en la sociedad diferente, apostándole a que eso permite eso, ¿no? Como entender mejor y intentar como tener un efecto en las vulnerabilidades, pues que pueden ser muy distintas de las personas migrantes, intentando trabajarlas, transformarlas, ampliarlas, ponerlas en común, todo lo que puede implicar una transformación desde metodologías artísticas y herramientas artísticas, ¿no? Desde la experiencia sensible, desde el encuentro de las artes vivas, el encuentro ahora y aquí. Entonces, eso es como lo que por ahora pudimos formular de la investigación creación aplicada. Para terminar, ahí sí, es también la implicación en este tipo de metodologías y de proyectos de otros modos de difusión, de comunicación, de vulgarización científica, ¿no? De cómo compartimos la investigación con otros públicos que no sean académicos. Y ahí, pues obvio, hacemos lo que nos gusta y porque también vemos que es necesario de no solo pues hablar o escribir libros, sino también performar, exponer, compartir en momentos de espectáculos, instalando. Aquí ven la maravillosa exposición de fotos que nos acompañó y a la cual trabajo mucho Juliana. También talleres, ¿no? Para transmitir, típicamente en la escuela de verano se va a pensar en muchos talleres de eso, ¿no? Como de transmisión y socialización de los resultados. Y también les invito, si les interesa, porque es como un poco una vitrina más amplia y diversa del proyecto. Hay una revista que, bueno, tiene artículos científicos, pero también reportajes, entrevistas y escrituras creativas o productos de cosas que emergen en los talleres y que ahí intentamos, videos también, intentamos como compartirlos aquí. Y pues para como también mostrarles un poco la particularidad de este tipo de proyecto, es difundir, divulgar la información, los resultados a través de la ficción misma, o sea que tenemos a un personaje de ficción que cuenta lo que pasa en el proyecto y hacia dónde logramos llegar, que es una marioneta y que está en las redes, en las distintas redes, va contando por capítulos, pero también hay un proyecto de musical.
¿no? Musical de Transmigrar, donde se dará a conocer, pero eso, a través de la mediación de la ficción y las artes, los resultados o que sabemos muy serios de nuestro proyecto. Bueno, entonces eso era, y si tienen preguntas, con mucho gusto, igual Juliana va a poder como aportarle también mucho a esta presentación. Y no, muchas gracias por esa presentación tan interesante. Bueno, voy a pasar por acá a leer varios comentarios y preguntas que hay en el chat para que vamos conversando un poco. Yo quiero empezar diciendo que pues me genera como mucha felicidad saber que están pasando estas cosas en algún lugar del mundo, ¿cierto? Y que unen personas, van creando redes. Yo creo que eso toma mucha fuerza incluso con los episodios que hemos vivido como planeta, como mundo en los últimos años, de resignificar qué implica construir una red, ¿cierto? ¿Qué implica crear redes a lo largo del mundo? Y siento que particularmente empiezan a difuminarse mucho también las fronteras geográficas, por ejemplo, a la hora de pensar en cómo organizarnos como seres humanos en torno a unos propósitos para el bien común, que creo que ahí aparece mucho ese término, y es como las acciones para el mayor bien allí y que parten incluso de pensar las disciplinas, los saberes, ¿cierto? Las áreas del conocimiento, de qué forma se integran para que eso suceda en un proyecto como este. Entonces, bueno, yo tengo una primera pregunta que es, cómo podría ser parte, o sea, si hay personas de instituciones o que vienen realizando proyectos y dicen, bueno, me gustaría mucho hacer parte de esto, ¿es posible? ¿Cómo podría ser esto? Bueno, con respecto a eso, también acá el profe Leandro nos deja un comentario y es cómo pensar en la innovación, esta partícula de lo inter, ¿cierto? Lo interuniversitario, lo intercultural, lo interdisciplinar, lo intersectorial, ¿cierto? Em, bueno, si quieres yo voy para no llenarte como con un montón de preguntas y comentarios. Si quieres podemos ir conversando como en torno a estos dos asuntos, o sea, lo inter y de ahí también cómo poder participar en un proyecto como este, hacerlo expansivo, ¿cierto? Ok, bueno, primero la más fácil de práctica, ¿no? De cómo poder hacer parte, porque claro, un proyecto europeo no les voy a mentir, es muy rígido de alguna parte, todo se plantea con antelación, con unos socios inscritos, unas reglas así de elegibilidad que Juliana conoce muy bien y una parte de justificación, porque claro, es plata pública, entonces todos esos intercambios son muy controlados. Pero la muy buena noticia es que Colombia, como les contaba, es un socio tan importante que muchas cosas pasan allá. O sea, como que en una primera parte es con mucho gusto compartirles y también a través de Juliana todo lo que pasa en Colombia y en Medellín en los meses que vienen. Con muchos colegas entonces de la UdeA, la Facultad de Artes, del INER, ¿no? Que van a proponer en 2024 varios talleres destinada a personas pues ahí en Colombia más que todo desplazadas, víctimas del conflicto, pero con pues Juliana lo sabrá mucho mejor el nivel de cuáles son las actividades, pero también seminarios, encuentros, discusiones. Entonces así muy localmente es acercarse a los miembros del proyecto en la UdeA que les podrá compartir todo lo local y pues también lo que pasa en Bogotá, más que todo con la Universidad Distrital. Del resto, hay como eso, la invitación a acercarse a través de la revista. Cuando hay eventos, pues más así, coloquios, jornadas de estudio o conferencias que hacemos en línea a todo el público, con mucho gusto ponerlas en la lista de difusión del proyecto. Y digamos que el momento un poco más abierto, práctico, es esta escuela de verano en julio en Madrid, donde estamos preguntándonos cómo hacer para eh, cómo encontrar las mejores condiciones y básicamente que las personas puedan participar desde Colombia. Entonces, eso, ¿no? Si hay como un deseo muy grande también de esta escuela de verano en el 2025, que es muy largo, también es como ir pensándolo para ver su participación. Sobre lo Inter, no sé si Juliana, tú tienes algo como luminoso que decir, ¿no? Es que, o sea, por mi parte, es todo el reto de estar, como les decía, afuera de lo que conocemos,
pero es verdad que es maravilloso cuando este inter, entonces se vuelve como la manera de crear algo más, algo que no hubiéramos podido lograr cada uno en nuestro lugar, como eso, un esfuerzo necesario para realmente innovar. No sé, como que ahí en la academia solemos como diferenciar esta cosa de lo pluridisciplinar, de lo interdisciplinar y finalmente este nivel máximo de confusión o de apertura que sería el transdisciplinar. Y es verdad que hay elementos en transmigrar que sí llegan de pronto a este trans, que no es lo uno, no lo es lo otro, es realmente algo nuevo. Entonces, eso, no todos los momentos son así, hay momentos que realmente nos dimos cuenta que tampoco las artes se pueden tomar por psicólogos o creadores de herramientas. Por ejemplo, es muy difícil lograr crear herramientas, sobre todo cuantitativas, con realmente nuestras realidades. O sea, casi que una de las conclusiones es como el arte no se mide, dejemos como de buscar eso, pues estoy caricaturando, pero dándonos cuenta que eso, hay unas especificidades de las prácticas y los paradigmas. Entonces, por ejemplo, el paradigma de ciertas disciplinas, las humanas y las que son más desde campos así más positivistas de algunos colegas psicólogos o de ciencia de la educación, pues a veces choca, ¿no? A veces choca hacerles entender que las artes no van a poder entrar en casillas, que no es lo que nos interesa, y a la inversa, también ellos como que nos muestran cómo no vamos a inventar el agua tibia, ¿no? O sea, como cada uno aprende mucho en eso, yo siento. No sé, Juliana, ¿qué te inspira? Bueno, Nina, gracias. Pues realmente muy de acuerdo con lo que dices, porque esta pregunta de lo interdisciplinar atraviesa completamente el proyecto Transmigrar y sobre todo en esa experiencia que vivimos en julio, éramos 50 investigadores de varias partes, de varias disciplinas, preguntándonos cosas para determinar unos talleres artísticos y cuál sería pues como su enfoque, cuál sería su delimitación, cuál es realmente esa posibilidad de medir qué ocurre con las personas cuando son atravesadas por las artes y si hay algo ahí positivo, ¿cierto? Que eran como las preguntas, de las preguntas principales hacia donde pues nos llevaba el estudio. Pero también lo interesante era que nosotros, pues desde el campo de las artes, estamos muy acostumbrados al caos y a habitar en ese caos y a habitar, pues como lo decía ahorita Nina, un poco la transdisciplina. De hecho, los artistas hacemos un montón de cosas que inconscientemente son interdisciplinares, que llegan a ser transdisciplinares, pero que pues no las nombramos porque digamos que hace parte de nuestro universo natural, de nuestra forma de crear y de habitar el mundo. Pero cuando ya te enfrentas a un proyecto de investigación con otras universidades, con otras estructuras, con otros lineamientos, además con unos entregables y como dice Nina, pues muy rígidos desde la Unión Europea, eh, pues entonces hay que responder a esos lineamientos desde un punto de vista, por llamarlo más científico, ¿sí? Que es el mismo caso que nos ocurre a los de las ciencias humanas, las artes, la filosofía, cuando entramos a debatir con el tema de conciencias. Entonces ahí ocurrieron cosas muy interesantes desde tener, por ejemplo, personas del equipo como ingenieros de sistemas, personas del campo de las matemáticas, que llegaron a contribuir de la salud pública, que llegaron a contribuir directamente en esta parte de medición de objetivos, de medición de alcances, de instrumentos de evaluación para las artes, de instrumentos de evaluación para lo sensible y para entender cómo un taller puede transformar las condiciones de vulnerabilidad. Se generaron diálogos muy, muy interesantes y muy complejos también, en los que pasa todo lo que Nina enunció, pero siento que al final la respuesta, y por allí más abajo hay una profe, Margarita María, que hace una pregunta concerniente a eso y creo que la respuesta es también como en ese trabajar juntos, aprender a ceder. Y yo creo que fue uno de los aprendizajes más valiosos para nosotros como investigadores allá en Toulouse, porque pues cada uno viene con su campo, con su disciplina, con su enfoque y muy posicionados de toda una lucha, de toda una vida, de tratar de disciplinarse en un enfoque y llegar a un contexto y a un entorno donde la tarea es indisciplinémonos, o sea, vamos a hacer algo completamente coherente
lógico, vamos a tratar de evaluar y a tratar de entender qué está pasando aquí, pero para eso no podemos seguir cada uno disparando hacia sus puntos y zonas de confort, que se vuelven a la final pues zonas de confort. Entonces, eso fue lo complejo, o sea, que generó discusiones, que generó entornos también pues pesados de relacionamiento entre los investigadores, pero que guiados por el objetivo del proyecto, que era de entrada ese compromiso de sabemos que va a ser complejo y hay que pensarlo, mmm, pues siento que se logró resolver. Entonces, siento que de hecho ese espacio de relacionamiento, de conversación, de entendernos, de aplicarnos a nosotros mismos metodologías para sanar, metodologías para abordar el estrés desde las artes, por ejemplo, fue también un mecanismo muy interesante para poder llegar a discusiones conceptuales que eran muy complejas y que antes de llegar a ellas, pues establecíamos momentos de encuentros corporales, de encuentros, digamos, de cierta manera, pues yo los llamo encuentros sensibles, porque vienen desde lo sensible, pero que también podríamos nombrar emocionales si se quiere, donde se desplegaban muchas emociones y donde nos sentíamos más cercanos los unos a los otros, de cierta manera más humanos. Y yo creo que en ese sentido las artes pues eh, eh, llevan ahí como una batuta muy grande para abordar ese tema de la interdisciplinariedad, de lo inter que a veces se vuelve complejo, porque pues no imponen, sino que preguntan y proponen y permiten expresar. De eso pues vamos a hablar ahorita más adelante, pero sí, siento que en esa pregunta última que también hace la profesora Margarita, es como irnos hacia ese punto de tratar de entendernos y tratar de comunicarnos bajo un objetivo en común, pues sin dejar como que los egos, sin dejar que las disciplinas que tengo en mi mente me lleven a un punto fijo y me lleven a un punto de cierre o de bloqueo, sino más bien encontrar esos puntos de abertura y esos puntos de fuga en todas las formas de pensar. Creo que eso fue uno de los aprendizajes más complejos y más enriquecedor para todos en este proyecto. Profe Juliana, muchas gracias. Dices algo que a mí me parece tan potente. De hecho, lo había escrito por acá, porque no deja de llegar mucho como a mi mente esa idea de que implica eso del indisciplinarse, que me gusta porque también implica mucho la otredad, como una nueva construcción a partir como de esos intercambios de asuntos en los que cada uno puede tener perspectivas muy diferentes. ¿Qué implica eso en la emergencia de una autenticidad creativa y creadora? Sobre todo a la hora de pensarlo, pues en el escenario de lo artístico, pero lo pienso como una posibilidad que se despliega no solamente en el ámbito, pues como de pensarlo desde la investigación, aunque sí sería pues como el ente que permite entender qué pasa cuando eso sucede, ¿cierto? Y crear un sistema a partir de eso, pero eso que implica en la construcción de prácticas de vida, por ejemplo, de una comunidad, de un sujeto, y que implica que ese despliegue pase. O sea, que la autenticidad emerja, que realmente eso se dé en los diferentes campos también. Es como que eso es muy potente a la hora de pensar en todo lo que posibilita lo que ustedes están allí logrando desde ese enfoque transdisciplinar. Y bueno, profe, a propósito de eso, pues, ¿qué implica esto? Porque tú traes también a colación un par de conceptos que es como hablar de pensamiento complejo, pensamiento rizomático, cómo eso se empieza a articular a la emergencia de unas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, profe, si nos puedes contar un poco más acerca de eso. Bueno, ya aquí pues como muchas gracias, Jazmín, como para continuar, no sé si Nina nos pueda seguir acompañando otro rato o si ya deba retirarse, como antes de continuar preguntarle. No, yo te escucho y me tendré que ir. Bueno, Nina, entonces te agradecemos mucho por esta presentación, por tu compañía, por compartirnos sobre el proyecto. Ya dejé también en el chat los links para que las personas pues puedan ir a buscar las revistas y también pues sobre el proyecto, como para finalizar esta parte de Transmigrars,
Pues más adelante les compartirán, me imagino, mi mail, para que si tienen más dudas o algo, pues puedan estar en contacto con nosotros y no sé, Nina, entonces si de pronto antes de que te salgas así como de la nada también nos dejas una pequeña despedida. Claro, no, pues tú ahorita vas a hablar de lo que entendí, ¿no? Entonces, no, yo me quedo, alcanzo a quedarme unos 10 minutos más, así que ahí yo me despido con antelación y me salgo después de tu presentación. Qué pena. No, tranquila, muchas gracias. Perfecto, Nina. Entonces, bueno, pues ahorita realmente lo que les quisiera compartir tiene que ver en vía de esta conversación. Es la estrategia que se llama aula transdisciplinar. Voy a hacer un resumen muy breve de la estrategia y también les voy a compartir unos links de algunos resultados, pues porque ya el tiempo pues como que va corriendo. Esta estrategia aula transdisciplinar realmente en un inicio se llamó Territorios de Memoria y fue un proyecto que generamos desde la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia con la Facultad de Artes y con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad y con el Instituto de Filosofía también en algunas participaciones. Voy a abordar varios puntos más que la historia de qué sucedió con el proyecto. Voy a ir directamente a la parte en la que nos vinculamos con esto que estamos conversando, que es el tema de la transdisciplinariedad, y ahí voy a ir tocando algunos aspectos del aula transdisciplinar para dar paso luego al profesor Iván Zambrano, que está también por aquí conectado. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Bueno, como el tema que nos convoca hoy es precisamente esas otras formas de mirar la educación, esas formas que proveen las artes para llegar a otros escenarios y para ser interdisciplinares, para generar acciones transdisciplinares, pues por eso viene esta idea del aula transdisciplinar que les queremos presentar. Primero inició como un proyecto en el que queríamos vincular diferentes actores al inicio, al interior de la universidad, entender que somos una universidad multicampus, que tenemos casi que todas las carreras dentro de nuestra universidad y que los muros son solo limitantes físicos, pero que no deben ser limitantes intelectuales ni sensibles. Entonces, con esa idea de atravesar muros, de atravesar disciplinas, de atravesar escenarios, pues surgió esta propuesta de territorios de memoria, con una pregunta de mirar la educación en el presente, de mirar lo que estaba sucediendo después de la pandemia, lo que nos sucedió a todos, porque el proyecto surge desde el 2021, se desarrolla en el 2022 y pues ya en este 2023 a través de la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras de vicedocencia y de arroba, pues estamos generando todo un proceso de divulgación, de visibilización de la estrategia y pues también por esto la traigo aquí. Entonces, esta pregunta de la estrategia y ese objetivo principal que tiene la estrategia nos lleva a buscar esas formas de volvernos a concentrar en el espacio universitario, de volvernos a articular, de volvernos a mirar. Creo que para nosotros, pues, que todos somos docentes los que estamos acá, compartimos un poco esa idea y esa sensación extraña que fue el 2021, donde pues hubo como un poco de desconexión y fue difícil para todos conectar, ¿cierto? Entonces, como metodología de esta aula transdisciplinar, abordamos en efecto el pensamiento complejo y rizomático para acciones transdisciplinares. Entonces, esta idea del pensamiento complejo primero pues nos va a permitir abogar por interconexiones heterogéneas, es una propuesta filosófica muy actual, que tampoco es nueva, o sea, no es de este siglo, viene desde mucho antes y que precisamente es del tipo de propuestas que busca atravesar campos epistémicos,
Desde mi perspectiva, considero que en el ámbito de la educación, pues también tenemos que atravesar campos epistémicos en la pedagogía, en la educación, en las posibilidades de enseñanza y en las acciones que emprendemos para poder transformar este campo que nos está pidiendo ser transformado, ¿sí? Que de todo lo que está sucediendo en la actualidad, de todo el movimiento, de todo el caos también que se ha generado con el tema del después de la pandemia, hay unos cambios que es necesario hacer. Uno de ellos consideramos que es el pensamiento complejo que nos lleva a entender las problemáticas, a comprender que es posible actuar sobre el caos, a comprender que es posible movernos entre la heterogeneidad y que la diferencia precisamente no es un factor negativo, sino un factor positivo y potenciador. Entonces a esto se le suma uno de los conceptos que más he abrazado yo en el campo pues, de la investigación y de la pedagogía, que es el pensamiento rizomático, viene pues de la filosofía de Leuzo-Guattariana y evidentemente se vincula al pensamiento complejo porque busca conectar puntos heterogéneos, busca actuar de manera horizontal, busca generar ramificaciones, generar redes, busca generar, expandir ideas hasta lo infinito y pues evidentemente, como ya también mencionaba ahora Nina, actuar sobre ese caos. Creo que es una palabra que quisiera tener aquí bien presente. Y por eso traigo pues como esta pequeña imagen, un poco de una mente como llena de conexiones. Estos dos conceptos nos llevan a la idea de transdisciplinariedad que se presenta como este nivel donde desaparecen los límites entre las disciplinas y donde se constituye pues otro sistema de relaciones, ¿sí? Por eso lo trans. No sería simplemente lo interdisciplinar, en donde todavía hay una hegemonía de alguna sobre otra, sino lo trans, en donde la una se compone también con la otra. Eso fue un poco lo que tratamos de hacer en Territorios de Memoria, en nuestra aula transdisciplinar. Para eso les voy a mostrar parte de uno de nuestros productos, que es este catálogo. Ya se los voy a poner también en el chat para que lo puedan revisar. Y fue una experiencia que recogió de manera expositiva diferentes encuentros en torno a la pregunta por qué son esos territorios de memoria que habitan los estudiantes, los docentes y los investigadores en la Universidad de Antioquia. Esto estuvo presente en la biblioteca el año pasado durante las jornadas universitarias. Tuvimos encuentros de charlas académicas, tuvimos ponencias de ponentes nacionales e internacionales. Y digamos que en este catálogo, si bien no se recoge todo lo que fue la experiencia, se recoge parte de lo que vivieron los estudiantes de artes plásticas, los de música, los de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y lo que se generó en torno a las charlas que nos acompañaron. Entonces, pues ya les compartiré el link como para que lo puedan ir revisando. Eh, esta experiencia en la que nosotros, pues como decía anteriormente, abogamos por la transdisciplinariedad, por atravesar esas fronteras, logró vincular a más de 70 estudiantes directamente pues como afectados de manera pues positiva por el proceso. Generamos una agenda de eventos, una articulación de eventos en la que participaron al menos 5.000 personas y generamos acciones que intervinieron directamente en los currículos y en los planes docentes docentes de la Facultad de Artes, del área de dibujo, de grabado, de fotografía y de docentes del Instituto de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, así como grupos de investigación. Por aquí, bueno, no sé, se me perdieron las fotografías, ya ahorita se las voy mostrando. Bueno, entonces, continuando aquí con este tema de la transdisciplinariedad, consideramos que las artes en este aula transdisciplinar y también pues como parte de este aporte que quiero hacer al encuentro de hoy, es entender esas artes como una metodología que puede ser aglutinadora de experiencias para generar conocimientos. Pero incluso más allá de una metodología, por allá ahorita en el chat leí que mencionaban el arte terapia, que en donde las artes se utilizan expresamente como una metodología y un potenciador. También quisiera mencionar que incluso en Transmigrars, las artes no solo actúan como terapia, sí, siempre, y creo que siempre es indudable que las artes
podrían actuar como un método de terapia y de catarsis, pero que no necesariamente este desarrollo de lo sensible, de lo que es la sensibilidad, como enunciación de la vida, como enunciación de sentido y encuentro del sentido mismo, pues de lo que percibimos a diario en nuestra cotidianidad, tiene que ver con la terapia, sino que también tiene que ver con preguntas, llamémoslas existenciales, con preguntas que nos rodean a todos en todos los campos, en todos los ámbitos. Entonces, pues de allí hay una palabra que menciona María Caso, que es una pedagoga de las artes, y menciona que debido a ese positivismo que mencionábamos más atrás, ha habido una neuroeducación desactivada que nos ha impedido precisamente conectarnos con la sensibilidad. Y es por eso que inicié la charla diciendo que las artes se conectan con otros puntos, con otros lugares, con otros escenarios, más allá, digamos, de la idea de belleza, de desarrollar una comprensión estética del mundo, o más allá de desarrollar una conexión, eh, digamos, hacia lo bello, ¿no? Que es hacia donde se tiende normalmente llevar esa experiencia de las artes en otros entornos, sino que también pues nos vincula emocionalmente con nuestros conocimientos, con la adquisición de conocimientos, de saberes, con la adquisición pues, de otras experiencias de una manera más sensible, más, digamos, más vinculada, más conectada con el mundo y con diferentes formas de vida y de habitar el mundo, ¿sí? Básicamente las artes son también esa otra forma de habitar el mundo, de existir con él, de enactuarlo, un concepto de otro filósofo, Edouard Glissant, de reflexionarlo. Las artes, como también mencionó por ahora Yasmín, nos permiten conectarnos con esa otra edad, entender la diferencia, entender la alteridad y hacernos más perceptibles. Entonces, por eso digo que no solo lo deberíamos tomar como una idea de terapia, sino que también se convierten en esa necesidad, digamos, intrínseca que tendríamos las personas de acercarnos al mundo. Pues precisamente porque en las artes nos ayudan a pensar, nos ayudan a habitar en conexión con otras formas de vida, ¿sí? Pero señalando algo que decía Nina ahora, y es que las artes como campo mismo de estudio, pues también tenemos otras preguntas propias a nuestro campo. Si bien, digamos, podemos extrapolar de las artes metodologías, formas didácticas, acciones para actuar con otros territorios, también nosotros en el campo de las artes interrogamos esas metodologías y esas formas directamente hacia los problemas de las artes que no necesariamente tienen que ver con estos problemas de tipo habitar la existencia de manera sensible o de tipo estético. Hay otros problemas que influyen en las artes y pues, en la construcción de las artes como una disciplina también que incluso se alejan de eso. Por eso digo que no solo las artes son una catarsis o una terapia, sino que son también ese espacio que nos permite interrelacionar muchas capas, muchas diferentes perspectivas sobre la vida, sobre la existencia. Aquí les dejo estas frasecitas de algunos filósofos pues, muy importantes. Quisiera resaltar esta de Martin Luther King, pues, quien no es filósofo, pero que nos hace pensar algo muy importante y característico que aportan las artes al mundo, y es esa posibilidad de preguntarnos siempre, de pensar. Entonces, la educación que no enseña a nuestros hijos a pensar por sí mismos es inútil. Y de ahí partimos también de estas ideas actuales que presenta María Caso, Clara Mejías, como pedagogas de las artes, de hablar de una reduvolution, como una revolución de la educación, en donde pensemos estas formas de la educación difuminando las fronteras entre disciplinas, difuminando como esas fronteras también hacia el sistema evaluativo. Y por eso también pues tenemos como invitado al profesor Iván Zambrano, que ahorita nos va a ampliar desde una pregunta que él se viene haciendo desde hace mucho tiempo. En esta aula transdisciplinar, lo que hicimos para trabajar con los docentes, con los estudiantes, fue abogar por una experimentación estética del mundo, ¿sí? La pregunta de cuáles son los territorios de memoria
que habitan en la Universidad de Antioquia, que habitan los estudiantes, cómo ellos los habitan, qué es la memoria. Y desde esa pregunta, ¿por qué es la memoria? Pues surgió la interacción con, como ya lo mencioné, estudiantes de música, de artes plásticas, de audiovisuales, de antropología y de filosofía en diferentes pues conversaciones, encuentros de clase, encuentros extra clase, etcétera. Mm, esta metodología que utilizamos, que la llamamos pues metodología rizomática en el aula transdisciplinar, nos permitió pensar la pedagogía como una producción cultural, en donde los estudiantes, los docentes, pues se volvían también gestores culturales y donde eran actores dinámicos, activos, actores autónomos también de su propio proceso de aprendizaje en el caso de los estudiantes y el proceso de enseñanza en el caso de los docentes. También queriendo difuminar ahí un poco las fronteras entre esa idea de aprendizaje y enseñanza, en donde más bien hay una idea de proximidad, de articular caminos, de pensar juntos, de hacernos preguntas juntos. Y allí quiero mencionar algo muy especial que sucedió precisamente con uno de los estudiantes que hoy en día es egresado y va a ingresar a la maestría en música, Juan Esteban Giraldo, quien, digamos, a medida de este proceso, presentó una obra que se llamó Maipora. Él venía investigando sobre esa obra, sobre el cardumen, sobre el entrecruzamiento de dos flautas indígenas del Baupés, sobre esos sonidos en su curso de composición. Y cuando surgió este proyecto, pues la maestra Silvia Restrepo, quien es la directora de la orquesta que sale en este bello himno de los 220 años de la Universidad de Antioquia, eh, pues considera que este proyecto cumple con esta pregunta por la memoria. Juan Esteban lo explica mucho mejor. Yo les voy a también a compartir el link para que después lo puedan ver, porque realmente es muy bonito escuchar a un artista hablando de su propio trabajo. Y él lo que hace es entonces preguntarse por el tema de las memorias de los sonidos indígenas que se van perdiendo y cómo le da un lugar en la actualidad, en la composición, digamos, de música contemporánea y crea una obra que se llama Maipora. Si bien él la empezó a crear antes de que surgiera el proyecto fue un potenciador de ese escenario. Entonces, digamos que para ponerles un ejemplo concreto, a través del aula transdisciplinar, pues Juan Esteban tuvo la oportunidad de conectarse con la orquesta, con un grupo de cámara, de ser el director del grupo, tuvo la oportunidad de que de los compañeros de la orquesta hicieran anotaciones sobre su obra y eso también pues es algo muy especial para un compositor porque pues componen, pero ya cuando vas a mostrar la música no necesariamente los mismos músicos tienen la posibilidad de decirte esto no funciona en un clarinete, esto no funciona en un tambor sinfónico, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de cosas pasaron y lo resaltamos como muy importantes e interesantes para el aprendizaje de los estudiantes y de sus procesos pues de profesionalización mientras están aprendiendo también, que es algo pues que destaco del aula transdisciplinar. Asimismo, también, sin ser el espacio que se había planteado en el curso de la maestra Silvia, en el curso de dirección y en el curso de composición, pues esta obra sale a flote a través del proyecto, se potencia, se divulga, se genera, se explora, se presenta en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz en el marco pues de la exposición y el catálogo que les mostré ahora. Esto está allí consignado, ahí también podrían ver la obra. Y de nuevo, en el marco de esta socialización, pues podemos hacerle una reestructuración a la obra, también apoyados pues por este proceso, la volvemos a presentar y se genera otra interacción entre estudiantes, docentes, entre el proceso de investigación con la música, con la memoria, entre el proceso de investigación también pues de la apropiación musical y se generan otros procesos de divulgación, allí pues muy interesantes. Con esta obra particularmente también intervinieron los estudiantes de artes plásticas del curso de video, hicieron una intervención de video acerca de la obra, entonces también es preguntarse sobre el proceso de un colega, de un compañero, preguntarse sobre lo que está ocurriendo con él, con su historia, con sus formas de creación y también cómo ellos, los chicos de video, pues se ven interpelados por ese tipo de creaciones para volver a hacer otra propuesta que a su vez intervenga la obra, no solo como paisaje, sino también pues como experiencia misma que refleja la obra desde otro punto
de vista. Entonces, bueno, pues ahí para ir redondeando y para ir cerrando, las artes, a final de cuentas, nos ayudan a, digamos, como una metodología, como una herramienta, ustedes lo podrían pues, tomar desde muchos puntos de vista, a pasar de ese simulacro a la acción. Y fue algo que quisimos hacer también en la aula transdisciplinar, dejar de simular que estábamos en una exposición o dejar de simular que estábamos en una conferencia y llevar la clase a la conferencia, llevar la conferencia al aula y llevar la exposición a la experiencia de los estudiantes, la exposición de montaje. Entonces, bueno, son acciones que emprendemos de manera articulada entre diferentes actores de la universidad y de allí su riqueza. Quería mostrarles esta imagen. Yo no sé si alguien de los que esté aquí participando lo reconoce, pero se trata de los diagramas de Richard Feynman, que son pues diagramas de física cuántica, y es muy curioso porque pues a través del dibujo él logra como explicar otras cosas que no podía explicar con números ni con fórmulas. Quería traerla como un ejemplo de formas de interacción de las artes con otros contextos en las que no solo es una herramienta, sino también el medio para hablar y hacerse entender. Aquí pues traje esta imagen curiosa porque de todos modos está descontextualizada, no tiene las fórmulas al lado, y la traje pues precisamente porque también se observan como unas especies de cartografías de celestes incluso, como pasa con la astronomía. Entonces si nos vamos a ese campo pues también vemos que cartografiamos el cielo, que lo dibujamos, que lo llenamos de símbolos, de historias, de significados, y pues esto es también parte y potencia de la creación artística, de la creación literaria, de la creación de entendimientos sensibles del mundo y hacia la vida, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos creo que hay muchos para hablar sobre este tipo de cosas. Quería mencionar estos dos y también resaltar la experiencia de un colega de neuropsicología que está diseñando, digamos, el cerebro, partes del cerebro, en dibujo 3D para hacer operaciones de una manera más exacta. Entonces son formas en las que vemos que las artes interactúan con otras disciplinas, enriqueciéndolas, nutriéndolas, y no solo como experiencia estética, no solo como placer, no solo como gusto, ¿sí? Sino también interviniendo directamente en la fuente de esas otras disciplinas. Bueno, yo voy a parar pues por acá. Les voy a enviar los links y ya pues leeremos las preguntas para dar paso al profesor Iván San, quien nos tiene una propuesta sobre la autoevaluación como una práctica de sí, y lo quiero resaltar como algo pues que me parece muy especial, dado que el proceso evaluativo es un proceso que debe acompañar la educación desde el principio, el proceso de enseñanza, perdón. Y en ese sentido, en el aula transdisciplinar también proponemos que la evaluación no solo se hace al final, sino que siempre está presente en todos los aspectos del proyecto, desde la formulación, desde la ejecución de cada punto y cada momento del proyecto, hasta una evaluación final con todos los pares. Y también destaco eso en el programa Transmigrars, que siempre está en una constante revisión y evaluación desde diferentes puntos de vista, desde diferentes sensibilidades sobre lo que se está investigando, lo que se está haciendo y hacia qué realmente está apelando pues el proyecto. Entonces dejo por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Antes de dar paso al profesor Iván, quisiera acá puntualizar en dos asuntos que, pues sin entrar en detalles realmente, para que lo podamos conversar al final, pero emergen dos asuntos que empiezan a integrarse mucho, incluso a expandir esa idea de la innovación educativa, y es lo expansible y la investigación. ¿De qué forma nosotros integramos esas dos nociones o se van integrando a la mirada que hemos construido alrededor de lo que implica hacer innovación educativa? Y bueno, lo dejo ahí para dar paso al profesor Iván. Bienvenido a este espacio, profe. Nos alegra mucho que nos acompañes en este día. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ujú. Bien, perfecto. Bueno, no, en principio pues muchas gracias a el programa de desarrollo docente pues de la universidad, a la profesora Juliana pues por esta invitación.
a compartir más que una propuesta, creería yo, una experiencia, ¿sí? Comentarles de una experiencia realmente en una suerte de narrativa, ¿sí? A partir de la cual pues me gustaría establecer una conversación con todos los límites que tiene una conversación en términos de poder decir cosas que hay que mejorar, cosas que hay que cuestionar, etcétera. Entonces, esta ha sido una experiencia pues que yo vengo ya desarrollando hace varios años y que hace parte básicamente de una actitud eh, ética, eh, una actitud estética, política, de trabajo sobre mí mismo, en mi práctica pedagógica y en mi ser, en mi personalidad. Y tiene que ver efectivamente pues con este asunto de la autoevaluación, ¿sí? De la autoevaluación, el proceso evaluativo en el aula. Ha sido una larga búsqueda, digamos, que uno la hace consigo mismo, pero que también, pues como académico, la lleva al diálogo con los diferentes autores, conceptos, y más bien, pues en principio diría que ha sido una búsqueda desafortunada, porque lo que yo me he encontrado, en su mayoría, pues con excepciones, en los textos académicos y demás, muchas veces, pues, se refiere a una idea de autoevaluación que tiene mucho que ver con la competencia, con la autoeficiencia, con el autoempresariado, básicamente una perspectiva pues capitalista, ¿cierto? Donde lo que importa es medir lo que se hace, ¿cierto? Los resultados de lo que se hace y cómo se hace, es decir, la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Se trata finalmente pues de una razón evaluadora, como diría Facundo Giuliano, que me permito citarles rápidamente. Dice que trata de una evaluación, una razón que impele a medir, a comparar y normalizar a sujetos tan singulares como diferentes, que operan la acción como un principio de clasificación que marca la cercanía o lejanía de los sujetos respecto a un ideal de sujeto, y una representación pedagógica que funciona como norma e indica quién está dentro y quién queda fuera de lo que se establece como aprobado, ¿cierto? Que podría decirse pues incluido o normal, o desaprobado, y que podría mencionarse pues como excluido, anormal. Esto pues en un libro muy especial que se llama Contrafilosofías de la Evaluación de este autor. Entonces les decía pues que básicamente lo que uno encuentra está en ese horizonte, incluso una investigación de tres autoras, eh, con Bamboura, González y Grisales, una investigación reciente, hacia el 2021, que se titula La autoevaluación del estudiante universitario, revisión de la literatura. Ellos presentan un trabajo muy riguroso donde lo que encuentran, y se los voy a citar textualmente, es precisamente la ausencia de un ejercicio de reflexión en torno a la autoevaluación que pregunte, que indague, que reflexione sobre lo humano, el valor, digamos, de la autoevaluación como una práctica así, pues que lo voy a anunciar a continuación. Pero miren lo que dice estas autoras. Dice, abro comillas, llama la atención que aún exista una marcada tendencia de comprobar la efectividad de la autoevaluación, su coincidencia con las calificaciones del profesor, pero que se han limitado los estudios que enfatizan en la autoevaluación como un asunto ontológico, en el que se valora al estudiante como ser humano, como un todo, y no únicamente desde su faceta como estudiante que es capaz de tener una calificación similar a la del profesor. La falta de confianza en el estudiante como expresión de una postura preponderante y destructiva podría ser un asunto de nuevas investigaciones sobre autoevaluación, es decir, se podría investigar desde otras miradas y enfoques. Bueno, pues efectivamente cierro comillas. Esta es una experiencia que se propone eh, problematizar ciertamente esa razón evaluadora a una perspectiva pues de las prácticas de sí. Yo creo, las prácticas de sí, pues en esta perspectiva de Foucault, cuando nos habla en la hermenéutica del sujeto, del cuidado de sí y de toda esa cultura de sí en la época antigua, y que tiene que ver con el ejercicio, por ejemplo, en lo particular de la autoevaluación que pueda llevar a cabo un individuo, ¿cierto? Que es bien un gesto libertario de analizarse, ¿sí? Analizarse no en una perspectiva confesional, ¿cierto? Pues que también la denuncia Juliano, sino en una perspectiva, digamos, que hace balance de sí. Esto es en un ejercicio de revisarse, de pensarse, de problematizarse, ¿cierto? De conocer de sí y en esa medida trabajar sobre sí mismo para poder construir su propia vida.
pilotear su vida, ¿sí? Entonces yo me inscribo en esa perspectiva y eso es básicamente lo que trata esta experiencia pues en el aula, ¿no? Quería citarles acá una cita del Principito, pero bueno, voy a seguir. Sí, ¿cuál es esta experiencia? ¿Cuál ha sido esta experiencia? Bueno, en principio se trata de llevar esta reflexión al aula, ¿sí? Y ha sido un poco difícil, en principio porque nosotros mismos, los profesores, las profesoras, no creemos muchas veces en la autoevaluación. Es decir, uno reduce muchas veces la autoevaluación eh, al 5% como para que se muestre que hay un gesto democrático y que pues el estudiante puede allí expresar pues lo que él considera y pues la nota que él cree que se merece o básicamente pues para decirlo ya de una manera muy honesta pues no hay autoevaluación. ¿Por qué? Porque no se cree en la autoevaluación, ¿cierto? Yo siempre le digo a los estudiantes que cuando comienzo a hablar de estos temas, de que pues es que ustedes se quieren muchísimo y entonces uno les dice que un 5 y ellos dicen que se merecen un 6 porque ellos se levantaron temprano, porque ellos vinieron, y resulta bueno que no es tan así. ¿No? Y el profesor pues con base en eso tampoco cree porque incluso ni siquiera nos autoevaluamos nosotros mismos. ¿No? Ahora, digamos que el asunto con los estudiantes tampoco, es decir, el estudiante uno le plantea, ¿sí? Yo he hecho este ejercicio, de esto hay un trabajo ya escrito, dos trabajos, eh, y uno les pregunta a los estudiantes qué es la autoevaluación y ellos lo toman como una cuestión de oportunidad, ¿cierto? Para que usted tiene para ponerse la nota alta porque usted está en un sistema competitivo, ¿sí? Donde usted finalmente pues debe tener notas altas pues para salir bien librado, ¿no? La típica del capitalismo, sálvese quien pueda y pues bueno, si tengo la oportunidad de ponerme una nota alta, pues me la coloco, aunque pues eso no diga nada. De hecho, estaba leyendo previamente un ejercicio y me decía le decía a una estudiante que ella no creía en la autoevaluación, pues antes de todo esto, porque lo veía como un acto siempre muy deshonesto, ¿cierto? Muy deshonesto, ¿sí? Es paradójico, ¿cierto? Porque Nietzsche diría, pues que, abro comillas, nosotros que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Nosotros que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. ¿No? Así las cosas, pues ante este desafío, pues bueno, ¿qué hacer? Y es como lo que me he planteado. Y ahí tiene que ver entonces, bueno, en principio tenés que ser el mundo que querés ver, ¿no? Entonces, cambiar básicamente tu práctica pedagógica, reestructurarla y fomentar allí, pues lo que diríamos, una atmósfera que tiene que ver con la inquietud de sí. Es decir, una atmósfera que promueva una continua pregunta por sí mismo, ¿cierto? Donde se invita a pensar sobre todo, ¿cierto? A pensar. Y esto es muy curioso porque entre las cosas que siempre me suceden es que dialogamos con los estudiantes y yo los hago tomar conciencia de que muchas veces decimos pensar, pero realmente no estamos pensando, que apenas estamos imaginando, que estamos partiendo de creencias, ¿cierto? Que imaginamos que pensamos, ¿sí? Y entonces alrededor de eso hay toda una experiencia también que algún día la escribiré en torno a lo que pasa cuando tomamos conciencia de que no pensamos, de que muchas veces actuamos pues en automático y esto implica reproducir estereotipos, ideas confusas, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces tomamos conciencia de eso y eso implica entonces que el estudiante tiene allí, digamos, pues a partir de todo el diálogo que promuevo en las aulas, yo soy profe, perdón, no lo dije al principio, de la Facultad de Educación y la Facultad de Artes y trabajo con estudiantes de primer semestre. Y entonces eso implica llevarlos pues a preguntarse por la manera en que están construyendo sus vidas, ¿no? Y allí a mí siempre me gusta citar una frase de Spinoza, Baruch Spinoza, pues que es mi maestro, ¿sí? En un sentido que va más allá de lo académico, este filósofo del siglo XVII. Y Baruch Spinoza dice una frase maravillosa que dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Y este es de nadie sabe lo que puede un cuerpo, que tiene que ver ya con la experiencia que yo llevo al aula, ¿cierto? Para que los chicos se problematicen, es porque la pregunta por el cuerpo es la pregunta por lo que somos, si somos cuerpo. ¿Sí? Somos cuerpo, es muy importante, ¿sí? Y entonces somos cuerpo significa, en este caso, una invitación a conocer de nosotros mismos, teniendo como al cuerpo como ciertamente ese eje vital a través del cual se inscribe, deviene una ética de vida, ¿sí? Una ética de vida. Es decir,
acá habría que ahondar en muchas cosas, pero si uno se acerca a Spinoza, en la lectura, por ejemplo, que hace de Deleuze, uno encuentra que hay una dualidad muy interesante a partir de la cual se orienta lo que es un cuerpo y es el tema de los aumentos y disminuciones, ¿sí? Esto no lo trae solamente Spinoza, esto está, digamos, ya desde tiempos antiguos, Leucipo y Demócrito, en la pregunta por los átomos y demás, hablaban de una ética de las alegrías y las tristezas que tenían que ver con la composición de lo que somos desde una perspectiva inmanente, ¿cierto? Entonces, bueno, aumentos y disminuciones, ¿cierto? No saber, entonces, no saber de sí es no saber qué te aumenta ni qué te disminuye. No saber qué te aumenta ni qué te disminuye, ¿sí? La mayoría de las veces, pues nosotros vamos en la vida, diría Spinoza, entonces, como en un primer, habla de tres géneros de conocimiento, diría que el primer género de conocimiento es algo así como por dónde va Vicente, por dónde lo lleva la corriente, ¿cierto? Entonces, es como el individuo que no sabe qué lo aumenta, qué lo disminuye, le dan una moto, le dice acelérala, cualquiera puede acelerar una moto, 200 por hora, se mató, disminución total, ¿sí? Que sería saber manejar la moto, saber analizar los diferentes elementos que se entrecruzan para poder manejar una moto, si puedes acelerarla a 200, el equipamiento que debes tener, saber frenar la moto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, siempre hay una imagen que yo les coloco a los estudiantes y es que usted puede imaginarse en ese primer género de conocimiento como una persona, por ejemplo, que nunca ha visto el mar y llega, ve el mar y lo ve maravilloso y usted está tan emocionado que corre hacia el mar, se mete al mar, el mar lo golpea, usted a duras penas sale del mar y usted está bravo con el mar porque el mar me golpeó, ¿cierto? Y, y realmente, pues es una cuestión de usted no saber, no tener un saber. ¿Qué es tener un saber? Es, en este caso, tener un segundo género de conocimiento y es, usted sabe nadar y entonces usted entra al mar en una relación de aumento y disminución y mientras en el primer caso fue disminución porque el mar te golpeó, incluso podría haberte matado, el mar no, sino usted por no saber nadar, ¿cierto? En el segundo caso, pues resulta que usted nada adecuadamente, ¿cierto? Sale muy feliz y demás. El mar es la metáfora de la vida, ¿cierto? Entonces, si usted no sabe vivir, ¿cierto? La vida te vas a ver golpeado en la vida, ¿sí? Te vas a ver disminuido en la vida. ¿Sí? Entonces Spinoza nos habla de la necesidad, ¿cierto? De instalarnos en ese segundo género de conocimiento, que es ese tema de aumento y disminución, que después les podría compartir algo, pues donde yo ahondo en estos asuntos, o incluso pues yo he escrito varias cosas que por internet pues aparecen, y bueno, de fácil consulta, ¿sí? Entonces, todo esto me hace a mí muchas veces imaginarme como un pequeño Sócrates, ¿cierto? Yo me imagino es como un pequeño Sócrates, pues porque yo voy interpelando, teniendo como eje ciertamente los contenidos del curso, pero llevando esos contenidos, pues que nos preguntan por la formación desde una perspectiva pedagógica, pues es en la licenciatura en artes o las licenciaturas pues en educación, a que los chicos pues se cuestionen sus vidas, ¿no? Es una interpelación fuerte, es una interpelación que trae consigo que muchas veces ellos se sientan incomodados, que muchas veces ellos se sientan desafiados, ¿cierto? Incluso los estudiantes lo dicen, ¿cierto? Yo les voy a compartir acá algo de lo que dicen los estudiantes, me parece muy importante, ¿sí? Y miren lo que comenta una estudiante. Ella dice, en los encuentros que cada lunes y miércoles teníamos con él, yo me sentía perturbada con dichas preguntas, porque realmente me frustraba no encontrar respuesta alguna, y esto hacía que cada vez en silencio, y esto hacía que cada vez en silencio, otorgando, yo ahogaba, no encontraba una salida, hecho que me ponía a pensar sobre mis acciones en relación a lo bueno y lo malo de ellas, identificando que me preocupaba por cosas triviales, como por ejemplo dejar de hacer alguna actividad de mi gusto solo por el hecho de pensar que me iban a juzgar, sintiéndome avergonzada frente al mundo a tal punto que dejé de asistir a una que otra clase, porque sí, realmente me sentía fuera de sitio, pero no por las lecturas, ni por los nuevos conceptos, ni el profesor, sino por la vida tan llena de engaños, de los cuales yo era la protagonista y los que me llevaba a cabo en cada respirar y aleteo de una mariposa, tan efímeros que no les prestaba atención alguna. Entonces, esto comenta pues una estudiante. El asunto realmente es profundo porque lleva a los estudiantes pues a una inquietud tan fuerte que incluso hay veces, y he terminado pagando un precio muy alto, el estudiante puede sentir
rabia, frustración. Yo les digo a ellos, y esto es fundamental porque cuando iniciamos el curso, lo iniciamos con un acta, ¿sí? Y el acta, que tiene toda una antesala, el acta los compromete a algo que suena, que es un poco polémico, ¿cierto? Al dolor. Ustedes van a sufrir. Entonces les bromeo y les digo, aceptan sufrir, ¿cierto? Y entonces yo les digo eso porque tiene como antesala a Sócrates cuando Sócrates dice que el pensar es un parto doloroso, ¿sí? Y entonces Sócrates en la cuestión claro, de que la mujer da a luz y dar a luz es un acto doloroso, pues dar a luz una idea es un acto doloroso porque ciertamente nos desacomoda, nos incomoda, ¿cierto? No, nos frustra, ¿cierto? Entonces muchas veces el estudiante termina molesto conmigo, ¿cierto? Hay veces, incluso alguna vez me he ganado un problema, uno que otro, por un estudiante que no ha entendido la dinámica y podría llegar a considerar que uno está preguntando cosas que no tienen que ver con la academia, la vida, ¿cierto? Curioso, un asunto pues para profundizar, ¿sí? Y entonces algunos estudiantes, por ejemplo, acá tengo uno que él escribe, abro comillas, es difícil incluso a veces identificar qué es lo que siento. Soy honesto. Lo he vivido como una montaña rusa de emociones, un zigzagueo entre el amor y el odio. Sí, he odiado a este curso, lo he odiado a usted y me he odiado a mí mismo. He odiado el curso porque se convirtió en un escalpelo que volvió a reabrir todas mis cicatrices. Lo he odiado a usted porque es un espejo en el que no puedo evitar reflejarme y me he odiado a mí por no haber tenido la capacidad de haberme amado así antes, entendiendo con humildad que no podía ser antes. Debo aclarar que lo que acabo de decir puede sonar trágico, pero no lo es. Lo agradezco y lo acepto, ¿sí? Entonces, eh, toda esta atmósfera que se crea, pues, de la cual solamente les traigo estos elementicos, pues, como para poderlos evidenciar, son parte de algo que va atravesando el espacio de formación y que al final, pues, trae consigo ciertamente un ejercicio de autoevaluación, ¿sí? Un ejercicio de autoevaluación que, pues, con esto voy cerrando, eh, implica ciertamente una comprensión profunda de esa autoevaluación en la perspectiva de los aumentos y las disminuciones, ¿sí? Yo les envío a ellos un formato, es un formato largo, es un formato desafiante, ¿sí? Porque el resultado de ese formato son casi 8 páginas reflexionando en torno a sí mismos, ¿sí? Un ejercicio que usted lo ve y muchas veces se puede asustar, ¿sí? Pero que cuando lo comienzan a resolver, ¿cierto? Pues termina trayendo consigo unos resultados muy bellos. Y tiene como eje precisamente una definición acerca de la autoevaluación, que está en una carta que yo escribí, una carta a Carlos Mario González en torno a la autoevaluación, y abro comillas para decir qué dice la carta, ¿cierto? Dice, entonces el formato dice, recuerde que la autoevaluación, según se discutió en el curso, tiene que ver con, abro comillas, revisarme, trabajarme, transformarme en el horizonte de lo vital, de qué tan vital estoy siendo. Es una vida que se interpela cada instante a sí misma respecto a sus aumentos y disminuciones, que da cuenta de su potencia, que es fuerza vital, y en este sendero capacidad de producirse a sí misma según posibilidades de existencia que la enaltecen y embellecen, haciéndola más expresiva, más vital, vida que reafirma la festiva y sabia voluntad de vivir. La autoevaluación en esta perspectiva es una invitación a la pregunta por la existencia como eje nuclear, una sensible y profunda inquietud respecto a la vida vivida y su complejidad. No son los resultados, es la apropiación, la articulación, o para mejor decirlo, la vivencia y la experimentación del conocimiento, que es el resultado de esa pregunta, su lugar activo en la gesta de la existencia, ¿sí? Pues producto de eso, ¿qué pasa? Finalmente, ¿qué pasa con los estudiantes? Bueno, pues ya he ido mostrando un poco qué pasa, pero en principio hay una cosa muy importante que para mí es clave y que significa cómo ellos resignifican la evaluación, ¿cierto? Cómo pasa de ese lugar donde la autoevaluación es un ejercicio deshonesto, que ya poco sentido tiene, que poco valor pedagógico tiene, a un asunto decisivo inscrito en una ética de sí. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una estudiante comenta, dice, resignifica, ¿cierto? Yo le pregunto, entonces el formato dice, ¿qué es autoevaluarme, ¿cierto? Y ella dice, el autoevaluarme, recuerda que son estudiantes del primer semestre, entonces es muy interesante lo que van a decir ahora. El autoevaluarme implica una reflexión profunda sobre mí,
no solo en el aspecto académico, sino también en demasiados aspectos de mi vida, como la personal, lo emocional y lo laboral. Con la autoevaluación analizamos de manera honesta y correcta todo de nosotros, como por ejemplo nuestro comportamiento y habilidades, nuestros conocimientos en ciertos aspectos o en todos los que necesitemos evaluar. Este es un ejercicio en el que nos podemos conocer mejor a nosotros mismos. Esto nos ayuda a identificar nuestras fortalezas, debilidades, nuestras cosas buenas y las cosas que necesitamos mejorar o implementar en nuestra vida y cómo ellas nos ayudan a crecer personal y socialmente. Aquí hay otras Profe, cosas, mm, incluso ahí, profe, pensaba mucho como, bueno, con lo que has mencionado, pues agradecerte por esas reflexiones, que implica pues un ejercicio de autoconciencia a partir de la evaluación para construir también un entramado, puede pensarse desde ese trabajo colaborativo, desde esa estructura en red, desde ese trabajo transdisciplinar, pues que nos han estado contando también las profes al inicio de este encuentro, que implica realmente contribuir al ejercicio, a un ejercicio transdisciplinar, o que tenga esa intención de trascender meramente el hecho de juntar como diferentes miradas o diferentes actores para construir, pues digamos, como un sentido diferente que lo integra todo a partir de un acto de conciencia ético, pues yo creo que ahí aparece mucho lo que mencionabas ahora de lo ético y lo político desde la evaluación. Es como para recoger también un poco eso que mencionabas y que se puede ir como estableciendo una relación a partir de ello, incluso con lo que nos presentaba ahora la profesora Juliana, desde esa perspectiva de lo rizomático, porque ahí también empiezan a emerger incluso procesos de subjetivación e identitarios. Entonces, profe, bueno, agradecerte mucho por esas reflexiones, pues, articuladas a la evaluación. Y aquí quería articular eso también, pues, con una propuesta que nos va a compartir también la profe Juliana. Bueno, no sé, profe, si ya de pronto por el tiempo puede ser como más esa visualización de la cartografía para incluir también pues como estas conversaciones que hemos tenido alrededor de este tema el día de hoy. Y bueno, pues también algunas personas nos han escrito pues que se han tenido que retirar o que se van a retirar. Gracias pues también por estar en ese espacio. Gracias, profe. Bueno, profe Juliana, ahí te doy la palabra para que nos cuentes un poquito sobre ese proceso de la cartografía ya para terminar. Gracias. Gracias, Jazmín. Pero yo pensaría que si el profe Iván le faltó algo, pues ahí como por completar, que completara. Y pues ya igual creo que no hay como el tiempo para abordar la cartografía. Entonces, no sé, creo que en este caso tocaría quedarla debiendo un poco porque me parece pues que el profe pueda como terminar la idea que estaba presentando. sí, de hecho ya iba a terminar, porque lo bello de esta experiencia, pues que les estoy narrando, entonces es precisamente ese compromiso que asumen los estudiantes, no solo con poder resignificar la autoevaluación, teniendo pues como eje una atmósfera pedagógica previa, pues que se promueve en el aula a través de estas cosas que apenas pues les puedo nombrar así por encima, sino que a su vez también comprometerse con ella, ¿sí? Entonces voy a leer este párrafo para ahora sí terminar, que es de una estudiante que yo le pregunto a través de ese formato, bueno, usted finalmente, para usted, ¿qué significa esto? Y esto es muy particular porque muchas veces es la primera vez en sus vidas, ¿sí? Es desafortunado, ¿sí? Que hacen una autoevaluación así, digamos, rigurosa, ¿cierto? Que parte de un ejercicio ético, ¿sí? Y ella dice, esta forma de autoevaluarme tendrá un lugar esencial en mi devenir como estudiante y aún más significativo como ser, parte del todo que aporta un universo con capacidad de soberanía y libertad. A través de este proceso reflexivo, analítico y dinámico, he aprendido a ser más consciente de mis fortalezas y debilidades, lo que me permitirá abordar mis futuros desafíos personales y académicos respecto a esta nueva etapa que he querido iniciar con una mayor comprensión de mis capacidades y áreas de mejora. Entonces ella allí pues lo dice, ¿cierto? Es algo que a mí me emociona mucho cuando leo este formato de autoevaluación, que les decía pues el resultado ya de una investigación en curso que pronto pues se va a publicar. Para terminar, entonces diría pues que este tema de la autoevaluación, que es una crítica, ¿cierto? La autoevaluación como práctica, decir que es una crítica a el asunto de la razón evaluadora, pues lo es precisamente porque en principio se presenta como una práctica de sí, este ejercicio de soberanía de sí que asume un sujeto para darle forma a su vida, pero es también una práctica libertaria, pues en el sentido de que es un ejercicio político que implica conocer de sí mismo para relacionarme con el otro, con los otros, con lo otro.
Y finalmente, por supuesto, un ejercicio estético en la medida en que propicia que cada quien haga de sí mismo una obra de arte. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir esta experiencia y bueno, cualquier preguntita, comentario, pues por aquí a la orden. Gracias, profe Iván. Yo quería ahí tomarme la palabrita un poquito como para hacer esta unión y el por qué pues también quisimos como compartir este espacio con el profe Iván, que me parece muy enriquecedor, y es precisamente porque en el ámbito de las artes estamos hablando de esta idea primero de desterritorializarnos, es decir, salir de nuestra zona de confort, buscar otros espacios donde habitar el pensamiento, donde encontrar la construcción de conocimiento en conjunto, unido a un pensamiento que es transdisciplinar, que también es interdisciplinario, como lo mencionaba Nina en un principio, y, eh, y que para ese aspecto de entender cómo nos vinculamos con otros conocimientos y con otras formas de saber, con otras experiencias eh, de conocimiento y otras disciplinas, pues es muy importante y me parece pues como la acotación que hace el profesor Iván en este caso, porque nos lleva a entender ese aspecto de la educación tan importante que tiene que ver con la evaluación y en este sentido con la autoevaluación, como el proceso en el que cada persona, cada estudiante, incluso los docentes, nos conectamos con nuestro propio proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y en ese sentido, las artes, como yo lo decía pues anteriormente, proveen unas metodologías que tienen que ver con la reflexión, que tienen que ver con el pensar disruptivo, que tienen que ver con encontrar formas de enunciación sensible, incluso en las ciencias, en las matemáticas, en las ingenierías y en el campo de las artes mismas, encontrar esas formas de enunciación sensibles en las que pensamos, en las que reflexionamos, en las que hallamos una conexión pues con el mundo. Entonces, la propuesta que nos hace pues de cierre el profe Iván Zambrano y que, bueno, en otro momento ya pues me gustaría como vincular con el tema de la cartografía, es ese escenario donde pensamos lo caótico, en el caso del profesor Iván, desde una propuesta muy introspectiva, que es la autoevaluación, y en el caso de la cartografía, les voy a simplemente a compartir acá una imagen para que la vean, lo voy a dejar enunciado y con mucho gusto por el correo las personas que estén interesadas en hablar, en conversar sobre este tema, quedo súper atenta si les ha llamado la atención. Entonces, en este tema de la cartografía, lo quiero vincular con la conversación que teníamos con Nina y con lo que presentaba en el aula transdisciplinar, y es la idea de pensar desde el caos. Entonces, también del pensamiento complejo, que es la teoría de sistemas. Esta es una cartografía que estoy preparando para mi tesis doctoral, en la que me he permitido pensar el concepto de máquina desde diferentes autores. Bueno, entonces aquí pues solo una aplicación para mencionarlo, se llama Graphic Commons. Como digo, las personas que les interese, que estén, que les llame la atención este tipo de formas para graficar el pensamiento y para conectar con otros colegas y con otras personas, muy atenta al correo. Por aquí hay otra cartografía que realicé en otro programa que se llama Miro, también en este caso para mi propuesta doctoral, en donde analizo el concepto de estética. Entonces son mapas, son relaciones, son líneas, son uniones que nos permiten pensar en lo disímil, que nos permiten, como vuelvo y repito, abrazar ese caos y que se pueden usar en todos los escenarios posibles. Desde mi ámbito, en el tema pues ahí de mi investigación doctoral, lo realizo para pensar conceptos y para hacer una propuesta de investigación-creación desde las artes, en la que pensamos el arte como un acontecimiento, el arte desde lo sensible. Y en el caso también del aula transdisciplinar, en nuestra cartilla de aula transdisciplinar, tendremos una de estas cartografías para enunciar y esbozar de manera más clara los conceptos que aparecen en el aula transdisciplinar, pensamiento complejo, pensamiento rizomático, transdisciplinariedad, y otros conceptos que tienen que ver con las artes, que tienen que ver con la innovación educativa y que allí pues precisamente a través de la cartografía son posibles de expresar. También esta cartografía la hemos utilizado y la utilizamos no de esta manera, hemos hecho cartografías manuales, cartografías mentales, cartografías de personas, hay muchas formas de cartografiar el pensamiento y los problemas. En el aula transdisciplinar particularmente hacíamos cartografías con planeaciones académico-culturales.
Y pues la experiencia que traía y para redondear era como generar una de estas cartografías con ustedes, con algunas problemáticas. Pero bueno, creo que igual la exposición general del día de hoy pues nos ha llevado a una invitación a entrar y adentrarnos a un pensamiento complejo, rizomático, transdisciplinar, perdón, en el que hay una base de introspección, porque hay que reconocerse, hay que hacer esa práctica de sí, como lo menciona el profesor Iván, para poder entrar en esa conjunción con los otros. Y eso era un poco lo que decía ahora con el comentario de la profe Margarita, cuando nos preguntaba que cómo era posible generar eso, pues precisamente surgiendo de allí, primero desde sí mismo, desde el conócete a ti mismo, para entrarse en una conexión con los otros que sea respetuosa, que sea amable, que permita la heterogeneidad y la diferencia como una potencia y no como un empobrecimiento o como una carencia, sino entendiendo estos puntos disímiles desde una posibilidad creadora. Eso es, siento metodológicamente, una de las aportaciones más grandes también que hizo el proyecto Transmigrars, en el sentido del aula transdisciplinar, lo conecto completamente, y desde la parte introspectiva con la relación que nos hace el profesor Iván San con la idea de la autoevaluación. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo y quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta por ahí. No sé si Jazmín, el profesor Leandro también quisieran intervenir o alguno de los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Profe, muchas gracias a ti, bueno, a todos ustedes. Por acá hay un comentario, dice, es un reto al tiempo que un terreno muy propicio es la evaluación para hacer innovación educativa. En la universidad hay experiencias muy interesantes de colegas que hacen de la evaluación un campo de innovación. Y esto no tiene que ver solo con herramientas para evaluar, sino también con una toma de posición de los profesores y profesoras, como creo que se presenta en la experiencia del profesor Iván, ¿cierto? Entonces ahí es como también un ejercicio más muy reflexivo y que se pregunta mucho también por instancias, pues lo hablaba ahorita el profe, como identitarias, ¿cierto? Mm, muy vinculadas incluso con la veracidad, ¿cierto? Con la autenticidad, con la sinceridad. Entonces, bueno, ¿quién más por acá? Bueno, les cuento también pues a los profes que han participado en este espacio. La profesora Juliana nos ha estado compartiendo varios enlaces acerca pues del proyecto que nos ha estado comentando, donde podemos encontrar allí también la experiencia de aula transdisciplinar completa. Entonces, bueno, yo igual les compartiré todos esos enlaces en el correo, pero para que sepan pues que ya está ahí compartiendo como información valiosa que permita ampliar pues como la aproximación a este tema y a la experiencia. Y bueno, profes, agradecerles mucho a ustedes por participar en este espacio, a quienes también tengan pues como curiosidad acerca de seguir reconociendo como esta perspectiva de trabajo, bueno, también compartimos allí pues como el contacto. Y bueno, desearles un bonito fin de semana. Y bueno, agradecer también esa apertura como a ir incorporando a nuestra práctica diferentes miradas que quizás nunca habíamos contemplado, pero ya podemos ver pues que pueden aportar una gran apertura a lo que implica enseñar y aprender. Así que muchas gracias, Gracias, un bonito Jazmín. viernes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.